Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra quinta semana de cursado, que como ustedes saben va a ser la última con esta dinámica porque desde la semana que viene vamos a poder empezar a trabajar por agrupamientos de cátedras. Estoy corrigiendo los trabajos, entre hoy y mañana se los voy a estar enviando a todos. En la mayor parte, o por lo menos los que he corregido, están bien, o por lo menos plantean una buena relación dicotómica entre la razón y la fe. Y en ese marco quería recuperar algunas cositas que hemos estado charlando la semana pasada. Ustedes saben que, como dijimos, la filosofía medieval se ha caracterizado por un predominio de la dimensión religiosa en todos los aspectos de la vida, en el cotidiano, en el económico, en el político, en el cultural y en el de la producción de conocimiento sobre todo. ¿Sí? Un conocimiento que en definitiva era no solo digitado por la religión, sino que también era un conocimiento privado. Privado en el sentido en el cual ustedes lo han expresado en los trabajos. Privado porque se producía en los monasterios. Privado porque no muchas personas tenían acceso al mismo, ni siquiera todos los monjes. Privado porque la mayor parte de la población era analfabeta y por lo tanto estaba literalmente privada de acceder al conocimiento. No obstante, a mediados entre el siglo XII, XIII, como les comenté, que empiezan a surgir las universidades públicas y laicas, en muchos casos, empieza todo un movimiento de ideas que va a culminar en el siglo V aproximadamente con el desarrollo del pensamiento ilustrado. Y aquí ingresamos en lo que ustedes tienen en el trabajo práctico número 3, abajo de todo fíjense que tienen una línea de tiempo, en el periodo moderno de la filosofía. El periodo moderno de la filosofía se ha caracterizado por un intento de volver a la razón, por un intento de volver a pensar de manera secular, por un intento de volver a colocar al hombre en el centro del pensamiento, por laicizar el pensamiento y las instituciones públicas y sobre todo las instituciones de la enseñanza. Es decir, hay algunas claves para pensar a la edad moderna en el pensamiento de la filosofía. Una es la autonomía del pensar y otra la libertad del razonar, que básicamente implican un claro cuestionamiento primero a la iglesia como institución y al poder que había adquirido la iglesia, porque en ese contexto se empiezan a desarrollar los estados nacionales. Y los estados nacionales, como ustedes habrán visto en otros espacios curriculares, empiezan a disputar poder con la iglesia, porque básicamente el Estado se empieza a apropiar de funciones de control y de funciones políticas que tenía la iglesia hasta ese momento. Y en segundo lugar, era una manera de confrontar con la teología medieval y con la filosofía medieval, porque lo que se propugnaba era lo que de alguna manera intentaba hacer Guillermo en la película, explicar el mundo a través de la razón. Obviamente que esto es un proceso y como proceso es progresivo, no es que de un día para el otro se rompe con el pensamiento teológico medieval y empezamos a pensar de manera racional. No, absolutamente no. De hecho, la filosofía moderna está dividida en tres etapas, fíjense que ustedes las tienen ahí definidas. El Renacimiento es la primera etapa en la cual se empiezan a cuestionar algunos de los parámetros de la filosofía medieval. El empirismo y el racionalismo, que es la segunda etapa, que es ahí, bueno, que ustedes lo escribieron, que es ahí donde se desarrollan como los grandes métodos, las grandes maneras, perdón, de acceder al conocimiento en esa época. Una, el empirismo, Bacon es uno de los grandes filósofos que la desarrolla, un científico, que, bueno, evidentemente, como la palabra lo indica, la empiria era lo que iba a permitir la producción del conocimiento. En cambio, los racionalistas de la mano de Descartes decían, mucho menos,
o todo lo contrario, que el conocimiento derivaba de la racionalización de las operaciones sensibles. Les traduzco en castellano, digamos. Que si bien uno podía acceder al mundo a través de la sensibilidad, que quiere decir de la vista, del tacto, del oído, en realidad eran las operaciones mentales, el raciocinio, lo que nos permitía entender eso que estábamos viendo, eso que estábamos escuchando, ¿sí? Por último, el periodo ilustrado es como el periodo en el cual culmine de la filosofía moderna, porque es el contexto en el cual todos estos procesos decantan. Ahí sí es cuando podemos hablar de una clara disputa en la Iglesia Católica, de un claro momento en el que se empieza a hablar de la libertad del hombre, de la libertad de pensamiento del hombre. Voltaire e Immanuel Kant son dos de los pensadores más representativos de este contexto y maravillosos de leer. De hecho, vamos a leer un fragmento de Kant en el que establece una diferencia entre libertad pública y libertad privada y cómo el pensamiento ha estado tutelado, ha estado condicionado hasta el momento por la Iglesia. Todo este proceso evidentemente implica una profunda ruptura en la manera de pensar y en la manera de ver el mundo, ¿sí? La idea es que a través de un video del contexto, que yo les voy a pasar ahora el link en la ficha como siempre, y de la lectura de ese breve fragmento de una obra de Voltaire, que lo ubicamos, como les decía recién, en el periodo ilustrado, ustedes puedan, en un audio de no más de 5 minutos, explicarme cuál era la posición de Voltaire en relación a las creencias, a la libertad, a la fe, ¿sí? No se hagan problemas, yo les voy a pasar todo bien especificado, todo bien organizado en la ficha para que ustedes lo vuelvan a ver, lo lean y demás, junto con el material. Y me lo tienen que entregar para la semana que viene. Entonces, no tienen que escribir, no tienen nada, solamente en un audio que me lo van a mandar a mi número personal. Me tienen que explicar algunas cuestiones muy específicas que les voy a ir señalando del pensamiento de Voltaire, que lo van a encontrar en la obra esa que les voy a pasar, que como les decía antes, les repito, habla de la diferencia entre el pensamiento privado y el pensamiento público, pero no se pierdan en esa diferencia. En realidad lo que me interesa que rescaten de él es cómo va argumentando acerca de la racionalidad del hombre y de la necesidad del hombre de liberarse de las tutelas que lo atan. ¿Qué son esas tutelas? ¿Sí? Vamos a pensar en esas cuestiones. Yo ahora les voy a pasar todo detallado. Espero haber sido clara. Si no lo fui, me mandan un audio, me escriben, me llaman. Ya saben que no tengo problema. A veces tardo en responder. Estamos un poquito desbordados con la situación, pero no se hagan problema que siempre les respondo. A quienes aún no han entregado, tampoco se hagan problema con los tiempos, digamos, son tiempos flexibles que uno establece más o menos como para ir organizándose, ¿sí? Les dejo un abrazo, se cuidan y por favor, si tienen alguna duda, ya saben, me escriben.